Saludos, estimados hermanos. Espero que se encuentren bien. De maravilla. Cada está dentro de lo que cabe. Bueno, hoy estaremos ampliando un poco más nuestros conocimientos basados en nuestra fe, nuestras creencias. Y lo principal, cuando vamos a depositar la fe en una creencia, donde la vamos a convertir esa creencia en religiosidad, y por lo tanto considerar que es la vía más cercana a la creación, a Dios, Olodumare, Olofi, Alá, pues lo primero que tenemos que hacer es no adorar jamás ni seguir jamás ninguna creencia que esté basada en mitos, sino en realidades latentes, las que estemos experimentando, las que hemos vivido y lo que hemos sufrido o nos ha llevado al éxito, a la estabilidad, a mantenernos con salud, prosperidad, pero sobre todo salud mental. Recordemos que les he explicado en videos anteriores que aquí viven dos espíritus y un tercero central que no necesariamente está directamente ligado a nosotros, a nuestra persona, sino es como la puerta a esa dimensión, a esa ligadura, podemos definirla como mágica, que son las que nos dirigen, por las que nos tenemos que conducir, como algo semejante a un tornado, a un remolino, lleva una ruta, y en dependencia de por dónde tome su destino, hará más daño o menos daño, o será solamente momentáneo, llega, baja, inmediatamente sube o se desintegra. En dependencia de eso es que nuestro destino puede convertirse en algo frustrante, lamentable o exitoso, pero jamás el mito, porque el mito es precisamente aquello que convierte a la persona en un creyente de algo que no es real. Por eso la palabra lo dice, mito. Y las prácticas espíritas o espirituales, que son la base primera de nuestras creencias, y todo se basa en espíritu. El espíritu no es un mito. Todos los credos, todas las religiones parten de ahí, del espíritu. Sin espíritu y creación, y por lo tanto el espíritu que forma parte de la creación, pues no existiera nada que podamos considerarlo con vida, material, animal o un insecto. Todo lo que nosotros estemos viendo frente a nosotros o lo estemos experimentando.
Por eso es necesario, y para ello hemos creado el Reino Baífe y nuestras instituciones desde hace décadas, es precisamente para establecer un reino donde habiten sus seguidores, aquellos que utilizan la lógica primero sobre todas las circunstancias de la realidad, porque la lógica es precisamente el enlace de cada eslabón, ahí donde ellos se encuentran y se comienzan a investigar. Esa es la lógica. Si no existe enlace, no existe contacto. Usted no puede llegar para ver qué es lo que trae ese enlace. Es como cuando usted visita un website, le hace un clic para utilizar ese enlace para llegar a una información. Por lo tanto, es muy importante que usted escuche todo esto y no se esté solamente entreteniendo en escuchar únicamente de qué forma se hace esto o no se hace, o aquellas cuestiones litúrgicas en las prácticas yoruba y bantú, con el fin de que alguien quiera estar demostrando sabiduría basada en situaciones o elementos o circunstancias que se convirtieron en un momento en un pataquí, una historia, y se les asignó, por lo tanto, un número de enlace, al que se le llama signo. Porque si usted no conoce en verdad el contenido real de ese enlace o esa información que tiene ese enlace, en este caso estamos hablando, recuerden, literalmente, cuando nos referimos a enlaces, aunque no tiene mucho de literal, sino más bien de realidad, pues, señores, ahí es donde está la clave. No se habla del eslabón perdido. No todos, cuando no entienden algo, o no lo conocen, o no saben cómo le van a buscar la solución, o nunca han llegado a la solución, se dice, aquí hay un eslabón perdido. Bueno, pues acá están, para localizar ese eslabón. Nosotros, las personas que tenemos las facultades o la gracia de Dios y estamos dotados por algo divino, a veces no nos expresamos más directamente y vamos lentamente, poquito a poco, para que precisamente las personas no sigan confundiéndose, y cuando venga una persona hablando algo extraordinario, los estén calificando incorrectamente y estén siempre despotricando y diciendo que están locos, que este individuo está pasado y demás, etcétera, porque así le hicieron a uno de los más grandes enviados de Dios a la tierra, que precisamente vino a salvar a la humanidad, y lo crucificaron. Se llama Jesucristo. Dios es el gran hacedor, es el creador. Jamás nosotros podemos ser ni superior ni más inteligente que Dios. Siempre nos va a buscar la vuelta, porque sabe correctamente bien que cuando Él creó todo, Él tenía la necesidad obligatoria de
que a la humanidad, a los seres vivos, no los podía hacer totalmente idénticos. No podían estar todos en concordia, porque entonces se trataría de algo que no funcionaría correctamente bien. No había incentivo, o no habría incentivo para poder procrear, para poder subir, para poder convertirnos cada día más en más inteligentes, porque utilizamos el mecanismo de la creación para crear más elementos que, aunque en momentos determinados han sido mal utilizados porque nos hacen daño, pero también el 99% de todo lo que se ha creado ha sido para el beneficio del ser humano, del ser viviente. Recordemos que siglos atrás era muy extraño que un ser humano pasara de los 27 o 28 años naturalmente, de forma natural. Ya era increíble, como cuando es increíble que hoy en día una persona pase de 100 años. En aquellos tiempos, más de 27 era increíble. ¿Por qué? Porque las circunstancias no permitían que el cuerpo humano, la materia, estuviera lo suficientemente protegida de los elementos exteriores que componen la creación y son precisamente dañinos, como para poder durar más tiempo. Los hombres, cuando me refiero a hombres me refiero a humanidad, han creado los elementos propios, adecuados, para que nosotros tengamos un poco más de duración físicamente. Que lo hayan convertido en un negocio o no, pero eso es realidad. Hoy en día el ser humano dura más tiempo. Bien, dentro de aquello que podemos considerarlo una falacia o un mito o una equivocación, ejemplo, está aquello de: usted es un científico, usted es un espiritista, usted es un palero, usted es una yalocha o baba olorilla o un babalao o lo que sea, y usted está obligado a tener que darnos servicio a nosotros, y por lo tanto también está obligado a que nosotros no tengamos que pagarle nada. Bueno, ahí es donde precisamente existe la equivocación de que si los científicos y aquellos que arriesgaron todos sus bienes y su dinero para crear un elemento o algo fortuito que nos diera a nosotros la ventaja de poder durar más años, pues ¿cómo usted cree que aquel que podía haberlo perdido todo y haberse quedado en la miseria puede ahora usted regalarle lo que él logró descubrir para alargarle más su vida? ¿Usted cree que eso tiene lógica? Máxime cuando se utilizan materiales extremadamente caros y costosos, y cuando hoy en día, cada día, la vida se pone más cara. ¿Usted lo entiende lógico eso? Bueno, mi fin o mi finalidad es tratar de lograr reducir precisamente lo más posible todo lo que tenga que ver los costos con relación a estas liturgias, que son liturgias materiales espirituales. Nosotros necesitamos de elementos materiales
que son extremadamente costosos en algunos casos. Pero siempre tienen un gasto, tienen un costo, por mucho o poco que se trate de ese gasto. Ahora, claro está que el hombre ha logrado descubrir todo lo que ha visto hoy en día como grandioso, y lo que un día comenzó costando una fortuna, ya hoy en día usted lo puede adquirir posiblemente por $10, $15. Un ejemplo es cuando antes, ejemplo, en los años 80, usted eran pocos los que podían tener televisores, pero el que lo compraba sabía que le iba a costar una fortuna. Y no eran los televisores que tienen hoy en día, las condiciones que tienen hoy en día los televisores. Por ejemplo, mi primer televisor en los Estados Unidos de Norteamérica en los años 80, o por ejemplo en el año 83, 82, 83, por no citar el que yo tenía anteriormente, porque no lo adquirí yo, eso me lo regalaron. Pues en el año 1983, creo que fue, yo compré un televisor en California, allá en Los Ángeles. Yo vivía en Wilmington, en la ciudad de Wilmington. Y ese televisor, en aquella época, me costó $3,000. Imagínense usted, en el año 1983, un televisor con un costo de $3,000. Bueno, en realidad me costó, creo que fueron 2,000 no sé cuánto, pero con los intereses, porque yo lo financié, se me montó en 3,000 algo esa cosa. Era un armatroste que pesaba 7 toneladas, inmenso, y había que levantarse a cambiar el canal. No se me aburra, si no lo aprendí. Aquí es lógica y realidad, no mito. Recuerde eso. Tenía que ir a levantar, entonces ta. Hoy en día los televisores, esos plasma, cuando comenzaron los primeros televisores, aquellos sofisticados y más estrechos, incluso eran así, como un medio ovalado, así, inmenso, costaban 10,000, 15,000, 16,000, 14,000. Eran también unos armatrostes que pesaban 1 tonelada, pero mire cuánto costaba esos televisores. Ya estamos hablando para finales de los años 80, principios de los 90. Bueno, pues hoy en día usted va y se compra un televisor inmenso del tamaño de la pared de su casa, finito así, que no pesa casi nada, que lo controla todo por un control de esos asientos. Incluso tiene hasta otras cuestiones más adaptables para otras funciones que usted puede sacar de ese televisor, como para cámaras, para si usted lo quiere convertir en un monitor, bien sofisticado. ¿Qué tiene que ver esto con la religión? ¡Ah! 100%. 100% tiene que ver con la religión. Use la lógica. El hombre logró sofisticar los televisores que un día costaban una fortuna, era un armatroste, pesaba más que un camión, a algo que casi no pesa, que le ayuda a usted a tener otras funciones, a incluso estar sentado y no moverse, que se empiece ahí a enfermar ahí por no hacer nada, y con menos costo.
Porque hoy en día, ¿cuánto vale eso? Incluso comparado con hasta aquellos tiempos, era espantoso. En los años 70 y principios de los 80 en los Estados Unidos, usted podía adquirir una vivienda, una casa en Hialeah por $17,000. Y sin embargo venían en esa época, al final de los 80, y la vendían un televisor en $17,000 o $18,000. O sea, un televisor tenía un costo más casi que una casa, una vivienda. Es increíble. Bueno, pues hoy en día, mire de lo que estamos disfrutando. Pues así funciona con esta religión. ¿Usted sabe por qué funciona así con esta religión? Porque cuando usted es un verdadero Tata Inquisi Malongo Yaya, o un verdadero Babao Lorisa, o Iyalocha, pues simplemente usted no puede dedicarse única y exclusivamente a estar practicando lo mismo que vio del otro, porque usted está practicando entonces posiblemente algo que vino con defecto e incorrecto, porque fulano de tal, menganejo, sustanejo, atrás, cuando usted no lo vio ni muchos lo han visto, le hizo un cambio a la jugada de la liturgia, basado a lo mejor en circunstancias de necesidad, otras por inventores, otras porque estaban tratando de experimentar y demás, etcétera, y por lo tanto eso hizo o convirtió un poco más defectuoso el linaje entre el pasado y el presente. Porque recordemos que cuando usted está creando algo físico, científico, como un televisor, está siendo estudiado y estudiado por varias personas, tiene que ser aprobado, tiene que llevar un proceso tremendo de ingeniería para entonces decir, este es el que nos conviene, este es el menos costoso, así funciona, Pero cuando hay una sola persona tratando de crear en algo que tiene que ver con espíritu y materia, y no es precisamente está tratando con un conjunto de sabios para ver si esto funciona correctamente bien o no, si se puede innovar o se puede tratar de rescatar un poco más los conocimientos ocultos que guarda la creación. Bueno, pues usted tenga la completa seguridad de que va a comenzar a venir defectuoso. Y cuando llegue a nuestros días es lo mismo, más los defectos que se le van añadiendo en el camino, precisamente por falta de conocimiento o por personas que no están autorizados necesariamente para estar llevando a cabo estos tipos de cambios o de liturgia, porque un día se robaron el secreto, un día lo vieron cómo se hacía, pero jamás en la vida llevaban en conocimiento que el Tata, que de verdad tiene el secreto en sus manos, jamás en la vida lo revela, ni jamás en la vida lo presenta, a no ser las personas que él considere que son los que tienen la capacidad para poder heredar esos secretos. Porque no necesariamente significa que incluso usted le tenga que dejar los secretos ni a un pariente, ni a un hijo, ni nada, porque a lo mejor no se lo merecen o no tienen las condiciones. Posiblemente es uno de sus mejores o más fieles ahijados sea el que se merezca obtener como herencia toda la sabiduría que usted tenga y los secretos. Eso es difícil de encontrarse, pero extremadamente difícil de encontrarlo, pero no significa que sí se pueda encontrar, que sí se puede encontrar. Yo he encontrado dos, en toda mi vida he encontrado dos. Claro está, los dos están fallecidos porque eran demasiado ancianos.
Por ejemplo, el primero que yo encontré, yo tenía 19 años, cuando yo lo juré, le hice todo, él tenía 56. Mire cuántos años me llevaba. Por ley de la vida tenía que fallecer. El segundo que encontré, yo tenía 32 años creo, 34. Y él tenía ya como, no sé, como 60 y pico, o 60. Era una persona bien mayor. Y claro, está falleció de vejez. Pero eran merecedores completamente. Quiere decir, donde está el nivel estándar de poder de verdad transferirlo a una persona, es tratar de transferirlo al más joven que se logre encontrar, o lo más joven posible que se logre encontrar, porque es el que lo va a mantener. Bueno, pues en este caso ya yo se lo he transferido a mi hijo Primo Cruz, él que bajo Fula en una sola, la segunda autoridad del reino Baife, y lo tiene también y lo porta a mi hijo mayor, lo que él no lo practica. Él es palero, tata, todo lo que usted quiera, pero él no se dedica a practicar la religión, sino más bien a dirigir y a tratar todo lo que tienen que ver las cuestiones empresariales nuestras, porque yo no puedo abandonar lo que son los negocios. Él es el que se encarga de eso. Y acá, Primo Cruz, mi hijo, que su verdadero nombre es Joe Montoya, su Primo Cruz es un nombre artístico de cuando él era cantante y rapero. Señores, lo sabe todo. Ya yo no he dejado de decirles nada. Y lo que yo descubra o vea de aquí a que me toque, pues se lo transfiero inmediatamente. Bien, ¿qué significa todo esto? Es que aquel defecto desde allá hasta aquí, eso es lo que yo me he ido dedicando a buscar. Encontrar dónde están los defectos. Porque no necesariamente significa de que no existe esto, sino que está defectuoso. Y eso es lo que yo he hecho durante toda mi existencia dentro de estas liturgias. Es buscar el defecto. Y por lo tanto, al encontrar los defectos y los desvíos para perfeccionarlo, pues significa de que es aquel televisor inmenso, que es lo que están experimentando hoy en día ustedes y están llevando a cabo, pues convertirlo en el televisor finito, menos costoso. Y eso es lo que yo estoy tratando de lograr y de buscar para que se puedan beneficiar todas las personas. Porque en realidad hoy en día poder convertirse en un Tata Inquisimarón Goyaya, de verdad, con todos los empungos que necesite, todo lo que realmente necesita un verdadero Tata Inquisimarón Goyaya, señores, pues es para personas pudientes. Porque aquellos que no lo puedan hacer y que lo único que pueden obtener son fundamentos, o un fundamento, dos fundamentos, una protección, o protecciones simplemente para tratar de aliviar y protegerse de las malas influencias del exterior, pero esas personas no son, ni se pueden convertir en un Tata Inquisimarón Goyaya si no tiene todo el linaje necesario que precisamente yo he ido perfeccionando, he ido descubriendo la imperfección del comienzo hasta nuestros días. Porque recordemos que cuando esto comenzó a litigar, o sea, estas liturgias comenzaron a practicarse, era prácticamente selvático. No había nada moderno, no existía nada moderno. No existía, todavía no había sido descubierto el hierro, todavía no había sido descubierto incluso ni la candela, ya no la habían canalizado para utilizar la candela. Era puro cavernícola, pura selva, porque estos secretos existen desde la creación.
Entonces, ¿dónde es que ellos comenzaron a canalizar todo eso? Si no existía ni caldero, ni cadena, ni hierro, no existían nada que ustedes están hoy en día utilizando. Use la lógica. Use la lógica. Recuerde que, y busque en qué época, en qué año fue descubierto el hierro y cuándo se comenzó a utilizar. Cuando usted lo ve ahí en Google o en Wikipedia, pues de ahí para atrás usted cuente de que no existían hierro y que no había ni cuchillo para matar ningún animal, ni clavo de línea, ni caldero, que no existía nada que tuviera que ver con el hierro. Por lo tanto, todo lo que usted está viendo hoy en día, que usted está utilizando, como ejemplo, sopera, herramientas, bla, 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 nada de eso existía antes que todo eso fuera creado. Entonces, ¿dónde era que nuestros ancestros, andilé, y cómo era que llevaban a cabo estas liturgias? Pues eso es lo que yo he descubierto. Y es lo que yo estoy aquí mostrando y enseñando. Poquito a poco he ido para que lo acaben de entender. Para que no esté adorando mitos. Para que entienda y se ponga en la cabeza, pero que se lo acabe de poner en la cabeza, de que lo que usted está practicando hoy en día jamás en la vida fue semejante a nuestros ancestros primeros descubridores. Jamás, de la noche a la mañana. Incluso de la noche a la mañana, en la parte de la tierra que le está dando el sol, había un eclipse total, oscuridad total. Por eso la tierra era totalmente oscura. Eso es bastante profundo. ¿Existió algún eclipse que duró más de 1 o 2 o 3 horas? Bueno, de eso hablaremos en el futuro. Porque aquí todo tiene que ver aquí con nuestras prácticas. Lo único que recuerde, de allá hasta aquí, usted, aquel que no esté practicándolo correctamente bien, como allá, de atrás, pero en un estado lo más natural posible, semejante a allá atrás, basado en las condiciones, pues usted está simplemente practicando algo incorrecto, defectuoso y un mito. ¿Estoy equivocado o a quién es el que hay que talar aquí de una persona ignorante? ¿Es al que le está diciendo la verdad con la lógica más grande del mundo o al que está diciendo que yo estoy equivocado? ¿O es que nunca jamás en la vida se descubrió el hierro? O sea, desde los cavernícolas ya ellos tenían un machete en la mano. ¿O es que desde que fue creada la tierra ya los cavernícolas comían carne asada con un barbecue en el patio de la casa, con una cervecita y fumándose un cigarrito de marca o un buen puro? ¿Me estaré volviendo loco yo? Y que yo no acabe de entender de que desde los tiempos de Andilé, desde los cavernícolas ya existían vehículos, barbecue, teléfonos celulares, machetes, cuchillos, pistolas y todo lo que se mueva. Recordemos que lo que viene defectuoso de allá termina aquí siendo un desastre. Y eso es lo que le está pasando a las prácticas de las religiones yorubas y bantú. El desastre que ustedes están viviendo. Y por lo tanto, la desunión que existe dentro de nuestras prácticas, porque todo el mundo es sabiondo, todo el mundo es bárbaro, todo el mundo es la bestia en estas prácticas, y eso es lo que ha motivado de que yo me aleje de todo el mundo
y yo haya creado mi propio reino, y que aquí, para entrar aquí en este reino, usted tiene que cualificar, pero 100% cualificar. De lo contrario, aquí no puede estar. Porque nosotros no estamos aquí en cuestionamiento de ninguna forma. El primero que solamente cuestiona en la fe va para afuera. Pero eso se llama tiranía. No, no se llama tiranía, se llama corrección, se llama regla, se llama fundamento, se llama realidad, se llama lógica. Porque de verdad, en punto que usted exprese y usted diga, eso es tiranía, pues significa que usted quiere seguir con el mismo relajo de siempre. Porque a lo que usted se le refiera libre albedrío o democracia extrema, señores, o un socialismo irracional, automáticamente usted está convirtiendo en un caos la fe, la causa, el lugar, el sitio, la nación o todo lo que se mueva. Porque hay un dicho por ahí que dice que lo que abunda no hace daño. Sí, sí hace daño. A veces demasiado libertinaje en abundancia destruye a la humanidad. Destruye a la humanidad. Por eso que los ancestros nuestros no se mataban entre ellos mismos, porque mientras más unidos estuvieran, más fuertes eran para luchar en contra de otras tribus y vencerlos. Habían algunos que eran extremadamente pasivos y no iban a agredir a nadie, y si sabían defenderse o se defendían, otros pues los sorprendían porque eran extremadamente pasivos y no eran guerreros. Otros eran guerreros que sabían defenderse, pero no iban a buscar conquistar a nadie. Y entonces nació la avaricia de las conquistas que el hombre siempre quiere lograr sobre las bases de socavar a los demás. Y de eso se trata en nuestras prácticas. Es que nosotros estemos total y completamente bajo la protección espiritual de la creación. Dios Olofin, Alá, los Dumares y todos los espíritus que habitan en esta tierra, incluyendo los encarnados y los no encarnados, para nosotros tener la potencia y la fuerza suficiente para defendernos precisamente de esos depredadores espirituales, para defendernos de los que tienen un poco de conocimiento y quieren destruir a los demás, para los que quieren hacer mal, para defendernos precisamente de los que distorsionan nuestra fe, y son precisamente los que provocan que elementos de basura, de basuras, que precisamente son enemigos de nuestras prácticas, señores, comiencen a despotricar nuestra fe, cuando antes no eran capaces de hacerlo de ninguna forma, de ninguna manera, porque siempre había alguien que era un guardián de nuestra fe, de nuestra religión, que en un momento determinado le podían llamar guapos o problemáticos, como usted quiera, que ese mismo era el que se encargaba precisamente de hacer que el que viniera a despotricar nuestra fe y nuestra religión jamás lo pudiera hacer. El derecho a la defensa personal es ley, es constitucional. Cuando una nación no le da a usted derecho ninguno a su defensa personal, significa 100% y completamente que sus gobernantes simple y llanamente lo único que quieren mantenerlo usted socavados con el terror y el miedo de no poderse defender y tener que depender de ellos. Y aquí en el reino de Obaífe no se trata de eso, se trata de preparar a nuestra feligresía, a nuestros religiosos, a los guías espirituales, a los sacerdotes,
con todas las condiciones habidas y para haber, para poder defenderse ellos, defender su familia, y cada cual sepa y conozca cómo puede ayudar a los demás de la forma correcta y no basada en una mentira ni en un mito, sino en la realidad original de la creación, la que Dios, Olofin, Alá, Olodumare, nos ha puesto en nuestras manos, porque todo lo que está ahí es nuestra semejanza, nosotros formamos parte de ella. Lo único que muchos no han acabado de comprender, de que siempre que el corazón de la creación, el corazón de Dios lata, cada latido nos trae a nosotros su fluido de sangre para alimentar nuestra fe y nuestro pensamiento, nuestro espíritu, porque nosotros formamos parte de él. Acuérdese de esto que le acabo de decir: el latido de Dios que impulsa la sangre que nos trae la vida, y somos quienes somos, y por eso somos parte de él. Por ahí parte el secreto, por ahí es por donde viene el eslabón perdido.